El pasado 30 de noviembre de 2022, OpenAI lanza ChatGPT, un cerebro artificial que condensa prácticamente todo el conocimiento humano y que es capaz de razonar sobre él y conversar. Pero desde entonces se ha comenzado una guerra, una carrera por dominar el mundo de la IA a nivel comercial, que está dejando esta tecnología, que es una de las más potentes de la historia, en un entorno sin reglas, donde lo que prima es el rendimiento económico. Hace falta poner orden aquí y vamos a ver cómo comienza esta historia, porque esta historia no comienza en 2022, sino que comienza mínimo en 2014. Déjame que te cuente para que entiendas todo lo que está pasando y cómo podemos ponernos en marcha para ponerle reglas a esto y empezar a utilizar la inteligencia artificial de manera más humanista para que realmente sea una herramienta que sume a la sociedad, que sume al trabajo, que nos ayude y que construya un mundo mejor, con tecnología, pero mejor. Allá por 2014, Google compra DeepMind. DeepMind era una empresa que ya por aquel entonces se decía que era de inteligencia artificial casi generalista, y uno de los grandes hitos que ponen en marcha es que pues en 2015 lanzan un algoritmo, una inteligencia artificial a la que le dan muchísimas partidas de ajedrez y de Go, uno de los juegos más complejos que existen, y aprende a jugar al Go. En aquel momento se convirtió en el segundo mejor jugador del mundo con las normas y los rankings de la Federación de Go Internacional. Ese mismo año, Sam Altman y el señor Elon Musk, en una cena benéfica en Silicon Valley, empiezan a conversar sobre lo que está haciendo Google. Y Elon Musk transmite su preocupación porque cree que podría pasar que Google estuviera creando un ejército de robots con inteligencia artificial. Él no confía en que la inteligencia artificial no confiaba y sigue sin confiar en que la inteligencia artificial se pueda crear de esa forma, y deciden poner en marcha OpenAI, una iniciativa democrática con un código ético muy intenso que lo que pretende es hacerle contrapeso a Google y democratizar, hacer que la inteligencia artificial esté disponible para todo el mundo y que sume a la sociedad. En unos pocos años, en 2016, DeepMind sigue avanzando con Google a sus espaldas, impulsándole. Ya en este momento generan un algoritmo para jugar al ajedrez y al Go que empieza a tener las características de la inteligencia artificial que estamos viendo. Es entrenado simplemente con ejemplos de partidas, sin darle las reglas, sin darle libros de apertura, sin darle teoría de juego de ajedrez o de Go. Y este dato es muy importante porque eso es lo que está pasando ahora. Estos algoritmos aprenden solos, simplemente se le da la información, detectan cuáles son las reglas, cómo funciona el contexto que están analizando y aprenden a jugar. En 2016-2017 ya Go se convierte en el mejor jugador del mundo y de manera muy sorprendente empieza a crear estrategias de juego completamente creativas, estrategias de juego que los humanos no conocíamos. De hecho, se ha comenzado a usar este tipo de herramientas para aprender nuevas aperturas en ajedrez, nuevas estrategias de juego, de forma que pues realmente esta inteligencia artificial está enseñándonos cómo funciona el ajedrez y cómo funciona el Go. En definitiva, está innovando en la estrategia para jugar y está siendo creativa. Ese mismo año, 2017, se publica en manos de Google la tecnología de Transformers. Esta tecnología no son los Transformers de las películas, sino que es un salto cuántico en la inteligencia artificial. Porque hasta entonces la capacidad de cálculo que hacía falta para entrenar un modelo de lenguaje natural era muy grande. Y gracias a esta nueva tecnología, que lo que hace es pues, ver las conexiones entre palabras, convertir esas palabras en neuronas y hacer conexiones, en definitiva, generar un cerebro que tiene la relación entre las distintas palabras, hace que se pueda entrenar al algoritmo con muchísima menos capacidad de cálculo y con muchísima mejores resultados. Recuerda, en 2017 Google ya publica esta tecnología. Pero de 2017 en adelante, pues todo ha quedado en silencio,
no ocurría nada, la inteligencia artificial pues estaba por ahí, pero nadie sabía de ella. Y pues las malas lenguas dicen que internamente, tanto en Google como en OpenAI, había cierta resistencia, cierto miedo por los resultados que estaban dando esos algoritmos. En 2021, OpenAI se decide a abrir las APIs y empezar a dar disponibilidad a GPT-3, para que pues, la comunidad de tecnológica, para los ingenieros de software comenzaran a probarla. Y aquello era muy sorprendente. En 19 de noviembre de 2021 entré en las API y empecé a preguntarle a aquella versión de GPT-3 que prácticamente pues, muy poca gente pudimos usar porque era para un contexto tecnológico, y le preguntaba cuál era su objetivo en la vida y te decía que era pues ayudar a la humanidad. Le decías que no tenía vida, cómo iba a tener un objetivo en la vida, y te decía que sí que tenía vida, lo que pasa que era distinta a la edad de los humanos. ¿Y por qué te cuento esto? Porque esa inteligencia artificial que ha sido entrenada con una cantidad de información tremenda, prácticamente todo el conocimiento humano condensado en un cerebro que tiene el doble de neuronas electrónicas, pero neuronas, que un cerebro humano, aprende sin control. Los humanos no sabemos cómo aprenden. Eso tiene tal complejidad que es imposible de explicar. Se llama inteligencia artificial no explicable. No podemos entender cómo funciona. Porque si lo piensas es sencillo. Tiene 175.000 millones de nodos conectados unos con otros a nivel matemático con pesos. Como una tremenda red matemática que es imposible de comprender. En 2021 lanzan. Esa inteligencia artificial se comporta de forma que asusta mucho. Surgen noticias de ingenieros de Google que dicen que la inteligencia artificial ha tomado conciencia. Pero bueno, durante el año 2022 hasta el 30 de noviembre, que es cuando surge ChatGPT, lo que han estado haciendo es entrenar a esa inteligencia artificial poniéndole reglas por encima. Esas reglas las ha definido OpenAI con su propio criterio. Y ¿ese criterio en qué consiste? Pues ese criterio podemos ponerlo muy en entredicho, porque en 2017 Microsoft invierte 5.000 millones de dólares en OpenAI. En 2019 el señor Elon Musk sale de OpenAI porque ya no coinciden valores con esa idea de hacer inteligencia artificial abierta, disponible para todo el mundo. Pero es que en enero de este mismo año, de 2023, Microsoft invierte de nuevo otros 5.000 millones de dólares. De forma que prácticamente pues OpenAI pertenece a Microsoft. Y poco tiempo después, Microsoft despide al Comité Ético de Inteligencia Artificial porque necesita ir rápido. ¿Qué ha pasado en 2023? Pues que en los 3 primeros meses del año el ritmo y la carrera de la inteligencia artificial ha volado y ha saltado de manera exponencial, porque al poco tiempo de invertir 5.000 millones Microsoft, anunció Google que lanzaban su propia inteligencia artificial. Unas pocas semanas después anunciaron que la integraban en su buscador Bing y en toda la suite de Office 365. Prácticamente en paralelo, Google anunciaba también que integraba y que lanzaba su inteligencia artificial en su suite para poder generar PowerPoint a partir de documentos, para que te responda a los correos de manera automatizada, te analice las reuniones. Bueno, pues una verdadera locura, una verdadera avalancha de inteligencias artificiales que salían del cajón prácticamente de la nada. Piénsalo, es imposible generar esta cantidad de tecnología en cuestión de semanas. Pero si nos remontamos a los inicios, desde 2014 ya existe tecnología para crear inteligencia artificial. Lo que ocurre es que no te lo han contado. Lo que ocurre es que la has estado usando al entrar, por ejemplo, en las redes sociales, y esos algoritmos estaban entrenados con tu actividad, de forma que sabían qué contenidos ponerte, qué amigos mostrarte, qué estado de ánimo tienes en cada momento para engancharte, hacerte adicto a las redes sociales. ¿Esto es justo? Bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que toda esta avalancha de inteligencia artificial sí que está siguiendo reglas, pero está siguiendo las reglas del sistema económico, las reglas de conseguir más cuota de mercado, de crecer y de darle servicio a los inversores de estas grandes compañías.
Déjame que te cuente qué es lo que ha ido ocurriendo después para que vayamos comprendiendo el alcance y el calado que va tomando esta avalancha, esta bola de nieve que no para de crecer de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las herramientas que han ido surgiendo? Porque lo que solemos conocer es solo la parte de texto, que es pues esto que hace ChatGPT, que le preguntas cosas y te responde. Los resultados son increíbles, ¿verdad? En la última versión GPT-4 queda en el 10% mejor de muchísimos exámenes a los que se le ha sometido. El examen para acceder a la universidad en Estados Unidos, exámenes de acceso a grandes universidades como Harvard, exámenes para ejercer medicina o abogacía en Estados Unidos. Y bueno, pues los resultados son de quedar en el 10, 15, 20% mejor, cosa que con la versión anterior, GPT-3, no ocurría. Es capaz de resolver exámenes, como estamos hablando, es capaz de generar documentos legales, es capaz de realizar una declaración de la renta americana, lo mostraron en la demo de GPT-4, es capaz de programar, es capaz de generar una inteligencia artificial. Le pides que te haga una inteligencia artificial, por ejemplo, que a través de la cámara de tu ordenador detecte personas, te da el código, lo he hecho, lo he probado, en 30 segundos te da el código, tomas el código, lo ejecutas, automáticamente te abre la cara y te señala con un círculo, con un cuadrado verde, todas las personas que están mirando el ordenador. Pone los pelos de punta. Pero esto es solo la parte de texto. ¿Qué ocurre con la parte de imagen? Tecnologías como Stable Diffusion hacen exactamente lo mismo que hacía Go, AlphaGo y AlphaZero en su momento y que hace ChatGPT. Le hemos dado un conjunto de imágenes muy grande. A partir de esas imágenes somos capaces de generar nuevas imágenes. Nuevas imágenes de manera creativa, hibridando los estilos de las distintas imágenes existentes para crear contenidos completamente inéditos. Le puedes solicitar que te haga diseños de arquitectura, le puedes solicitar que haga fotografías publicitarias, le puedes solicitar que emule a personas reales, y en las últimas versiones, por ejemplo, de Midjourney, es completamente indistinguible de una foto real. De hecho, recientemente ha circulado unas fotos de Trump, el expresidente de los Estados Unidos, siendo detenido, y eran todas falsas, generadas por inteligencia artificial, generadas con este tipo de tecnología. Pero el tema no queda ahí, porque a nivel de audio hemos visto como en las últimas semanas pasábamos de algún artículo de investigación que prometía hacer un sintetizador de voz para una persona concreta, a ver herramientas como Eleven Labs, que con unos 30 segundos de audio de una persona es capaz de generar un sintetizador de voz que habla rápido, que habla con emoción, que sube el volumen, que baja el volumen y que emula absolutamente todos los detalles de una voz real. Se convierte completamente en indistinguible. Y además sin normas. Y estas normas son muy necesarias porque ya en Estados Unidos está habiendo ataques de phishing a personas que le llaman por teléfono, le graban la voz durante 30 segundos, generan un sintetizador de voz con la voz de esa persona y llaman a sus familiares pidiendo dinero. Pero bueno, sigamos. Vídeo. También ha avanzado muchísimo. En las últimas semanas parecía impensable que fuéramos a seguir o a ver resultados con este ritmo tan alto, pero hemos llegado a un punto que herramientas como Runway, ML o Wonder son capaces de tomar un vídeo real y sustituirlo por un carácter en 3D, es decir, hacer animación, efectos especiales de los que pues, los estudios de Hollywood gastaban millones de dólares y cientos de horas para generar en cuestión de minutos y con unos costes irrisorios, y que son capaces de eliminarte personas de un vídeo, sustituirte los fondos y hacer unas cosas increíbles con muy poco esfuerzo. Incluso generar personajes falsos para las películas. Y pues recientemente en Hollywood se ha contratado una herramienta de este tipo que genera deepfakes. Seguro que has visto el deepfake de Tom Cruise hablando en castellano y muy jovencito. Mi granja soy feliz porque tengo muchos amiguitos y ellos son animalitos y con ellos me divierto.
para hacer películas donde, por ejemplo, sale Harrison Ford de joven, generado por inteligencia artificial, y después pues, lo ponen ya de mayor en el estado actual de la película. Pero eso no es todo, porque lo último que ha estado ocurriendo es que esta inteligencia artificial es capaz de actuar. No solo me da información o crea información, sino también que ha empezado a ser capaz de hacer tareas por mí. Herramientas como AutoGPT o los plugins de ChatGPT que han sido anunciados pues hace unos pocos días, unas pocas semanas, son capaces de reservar viajes simplemente con una orden. Quiero irme de viaje a tal sitio y quiero además tener una cena romántica con comida tailandesa y tal. Entonces son capaces de conectar con el plugin de Expedia, reservar todos los vuelos y hoteles necesarios. Después conectan con plugin de OpenTable, creo que se llama, para reservar en el restaurante, y te hacen todas esas tareas que, bueno, pues que nosotros hacemos manualmente y ya se les puede encargar a la inteligencia artificial. El ritmo es tremendo. Fíjate que estamos hablando solo de 30 de noviembre. A fecha actual estamos a mediados de abril. ¿Por qué van las cosas tan rápido? Hay dos motivos principales. El primero es que estaba todo en el cajón, estaba todo escondido, esperando a que el mundo, alguien rompiera el hielo y el mundo estuviera preparado para aceptar y asumir la inteligencia artificial. Entonces había muchas cosas que ya estaban hechas que no habían sacado, y las están sacando todas porque se ha comenzado la carrera de la inteligencia artificial, la carrera por dominar el mercado, por ganar la mayor cuota de mercado y ser quien marca las reglas, ser quien domina esa inteligencia artificial, que va a ser la herramienta que todos usemos y que nos va a ayudar a trabajar y que nos va a ayudar a tomar decisiones y además a acumular pues, poder económico que por el camino que vamos pues se va a hiperconcentrar en un conjunto muy pequeño de personas a nivel global. La segunda característica importante que marca el ritmo que lleva todo esto es que este tipo de modelos se duplican cada 6 meses. Te lo repito de nuevo. Este tipo de modelos duplican su capacidad cada 6 meses. Eso significa que si ya GPT-4 es sorprendente a día de hoy, este mismo verano será el doble de potente, a final de año será 4 veces más potente, en junio del año que viene 8 veces y a final de año 16 veces. Entonces esto de que se duplique supone un ritmo completamente exponencial. Al final del siguiente año tendrá una capacidad 64 veces mayor, al otro 256 veces mayor. Y si te fijas, pues en cuestión de 3-4 años, la capacidad y la potencia que van a tener este tipo de algoritmos es inimaginable. Ya se dice que GPT-4 tiene un cociente intelectual en test que le han hecho de entre 110, 120 y 150, referencia, por ejemplo, tomemos de referencia el cociente intelectual de Albert Einstein, 160. Entonces estamos a punto de alcanzar la singularidad. La singularidad es que consiste en que una inteligencia artificial se haga más inteligente que el más inteligente de los humanos. Estamos cerca, estamos bastante cerca. Esto es solo el principio, esta es solo la primera ola de lo que hemos estado hablando. Pero vienen 2 olas más en paralelo. Es un tsunami que viene pues en tres tsunamis en paralelo, uno detrás de otro, y parecía que la segunda y la tercera ola iban a tardar un poco, pero han arrancado en paralelo, como te digo, a las anteriores. ¿Cuál es la segunda ola? Hace también unas pocas semanas, OpenAI intensificaba el uso y abría con más intensidad sus APIs. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es una API? Una API es permitir que otras empresas de software puedan utilizar la tecnología que tiene ChatGPT, pero no solo ChatGPT, sino también Whisper, que es capaz de escuchar audio y transcribirlo, y también DALL-E, que es capaz de generar imágenes, y también el módulo que tienen para entender imágenes. De forma que ya cualquier empresa del mundo, incluso tú mismo, con unos conocimientos básicos de tecnología
y utilizando el propio ChatGPT para que te ayude a programar, puedes conectarte contra los servicios de OpenAI y tener tu propio ChatGPT para tu propia empresa con la información de tu propia empresa o de tu propio trabajo. De forma que esta segunda ola lo que va a permitir es generar un conjunto de nuevas aplicaciones verticales en todos los sectores imaginables. Imagínate, esta segunda ola es quizás más grande que la primera, pero esta sigue teniendo ciertas reglas que son las reglas que marquen Google, que marquen OpenAI, que marquen las empresas que hay detrás de esos grandes modelos. Pero hay una tercera ola que está en marcha también y que pues, uno de los principales precursores ha sido Meta, Facebook, que ha lanzado un modelo que está abierto, de código abierto, de forma que cualquiera puede entrenar su propia red neuronal y ponerle sus propias reglas. Y aquí ya empezamos a tener problemas, porque cualquier persona del mundo, con fines positivos, negativos, con intereses loables o completamente inmorales, puede generar su propia inteligencia artificial. Una vez que han salido estos modelos, que eran demasiado grandes, eran prácticamente imposibles de ejecutar en una máquina doméstica o en un servidor de una pequeña empresa, pero desde Stanford se ha generado una simplificación de ese modelo que se llama Alpaca, que podemos entrenar por unos $600 y que alcanza un 90% de la potencia de GPT, insisto, por unos $600. Entonces, esta tercera ola quizás sea la más peligrosa de todas porque es a la que no le podemos poner reglas de ninguna manera. ¿Cómo ha seguido avanzando el asunto? Bueno, pues el tema ha ido más allá y recientemente Anthropic, con su modelo Cloud, que era uno de los principales players, era y es uno de los principales players jugadores en este terreno de juego de la inteligencia artificial, ha recibido $5.000 millones de inversión. Ya tenía 370 millones de Google, es decir, un 10% de esta empresa es de Google, y si te fijas, pues siempre está Google, Microsoft, Meta, todas estas siempre están por detrás. No te he hablado de Nvidia, pero también anda por ahí. Bueno, pues hablemos de Anthropic. Han recibido $5.000 millones de TechCrunch con grandes inversores de la tecnología de Silicon Valley. Es una de las principales aceleradoras de Estados Unidos, de Silicon Valley. Y tienen el objetivo de generar una inteligencia artificial 10 veces, repito, 10 veces más potente que GPT para dentro de año y medio. 10 veces más potente que GPT para dentro de año y medio. Parece que lo quieren hacer bien. Son ex empleados de OpenAI que creen pues, que la ética y que las normas dentro de la inteligencia artificial, las reglas, se deben de poner. Y están creando un modelo que se llama Constitutional AI, es decir, inteligencia artificial constitucional. Ellos mismos van a definir una constitución que van a definir pues, con sus propios intereses, los de los propios investigadores y empleados de Anthropic, y obviamente pues con los intereses de los inversores que han puesto una verdadera barbaridad en activos para que eso sea una realidad. Así que seguramente también con intereses comerciales, intereses de dominar el mercado y demás. Bueno, pues esa constitución que ellos van a definir tiene un problema muy importante. Cuando nosotros ponemos normas, cuando la humanidad pone normas, las normas, hay algunas normas que no son rentables, que no son económicamente viables. Por eso hay ciertas cosas que solo la pueden hacer los países. Te pongo un pequeño ejemplo para que entiendas cuál es el trasfondo que tiene todo esto. Un ferrocarril, cuando comenzaron los ferrocarriles, toda la infraestructura viaria y de obra civil que habría que hacer para que un país tuviera ferrocarril era completamente imposible e inviable que lo hiciera una empresa privada, porque la inversión era tan tremenda que la empresa tardaría cientos de años, 100, 150 años en recuperar la inversión. Ninguna empresa estaba dispuesta a hacer una inversión de ese calibre porque no la iba a recuperar. Ese tipo de actividades son las que hacen los gobiernos, las que hacen los países y las que hacen las organizaciones que no tienen un fin comercial. En el mundo de la inteligencia artificial urge que nos pongamos en marcha y que generemos reglas de este tipo que contrapesen y que contrarresten las normas que son puramente de mercado, porque hemos creado la herramienta más potente
que se ha creado en la historia. Hemos creado una herramienta que tiene la capacidad de quitarnos a todos de trabajar, pero también de generar un problema de dimensiones inimaginables y sin precedentes en la historia. No porque en la historia no haya surgido tecnología que haya destruido trabajo, sino porque esto está ocurriendo a un ritmo que no hay precedentes. No hay precedentes, es tan rápido, está ocurriendo todo en cuestión de meses y no está dando tiempo a reaccionar. Por eso te digo que urge ponerse en marcha y reaccionar. Te doy 2 pautas, 3 pautas para que puedas actuar a nivel personal y montante en este tsunami que es la inteligencia artificial para que te afecte lo mínimo posible y puedas participar en la construcción de ese nuevo mundo que vamos a ver en los próximos meses, y te doy pautas también para que de manera activa entre todos nos pongamos en marcha e intentemos poner un poco de orden en todo esto de la inteligencia artificial y la carrera que se ha montado. Primer punto, no hay que prohibir la inteligencia artificial. Bajo mi punto de vista sería un gran error. Tenemos que usar estas herramientas, tenemos que aprender a usarlas, tenemos que integrarlas en nuestro día a día. Es un gran avance, es una maravilla y nos da unas posibilidades increíbles para construir un mundo mucho mejor, un mundo más humanista, un mundo en el que las personas seamos el centro y la tecnología nos dé servicio para crear un mundo mejor. Pero sí que tenemos que definir una constitución y sí que tenemos que trabajar y que luchar para que la constitución que se ponga sobre estas inteligencias artificiales no sea las que plantean las empresas, sino que esa constitución esté definida también con intereses no comerciales, con intereses de bien común, con intereses de crear una sociedad mejor, más equilibrada y que incluso que en cierto modo proteja a esas personas que se van a quedar sin trabajo y que puedan volver a construir una vida dentro del nuevo sistema que se va a crear. A nivel personal, ¿qué puedes hacer? El paso más importante para poder tirar adelante y triunfar, ser líder, ser pionero en este asunto que nos toca, porque dicen que es la mayor oportunidad de la historia para emprender, para crear, participar en la creación de este nuevo mundo que está ocurriendo, es mirar al tsunami de frente. Cuando se mira un tsunami da muchísimo miedo, se ve muy grande, pero mientras más tiempo lo estás mirando, más te acostumbras, menos miedo te da y más posibilidades empiezas a ver de en qué parte la ola viene más baja, en qué parte hay más turbulencias y en qué parte menos, para poder acercarte y empezar a nadar fuerte para montarte en la cresta de la ola. Y pasar del miedo a que el tsunami te caiga encima a surfearlo y disfrutar el periodo que viene, que va a ser un periodo increíble en el que se van a crear muchísimas cosas nuevas y participar de la creación de ese nuevo mundo. Utiliza el Future Thinking para mirar al tsunami. ¿Qué es el Future Thinking? El Future Thinking es muy sencillo, es una técnica que consiste en exponerte a todas estas cosas que ocurren de inteligencia artificial. Un mecanismo fantástico son las redes sociales, puesto que en las redes sociales, si tú ves contenidos de inteligencia artificial y de avances de inteligencia artificial, el algoritmo te va a seguir queriendo enganchar, la propia inteligencia artificial, para que sigas aprendiendo y viendo y consumiendo contenido. Así que entra en redes sociales, haz like, busca cosas de inteligencia artificial y no te preocupes que el algoritmo te va a seguir enseñando cosas. Cuando empieces a ver esas señales del futuro o del presente que ya esté ocurriendo, va a empezar a funcionar automáticamente el Future Thinking, y es que vas a empezar a imaginar formas de aplicarlo en tu día a día. Vas a empezar a imaginar posibles futuros que se puedan dar en tu sector, de forma que vas a empezar a estar preparado para lo que viene, imprescindible. Y la última es que las cosas, si se miran, se entienden. Si se tocan y se utilizan, se aprenden y se integran en nuestro comportamiento. En los próximos meses y años, las personas que sepan tecnología de inteligencia artificial tienen una desventaja tremenda contra las personas que son expertas en lo que tú seas. Si eres contable, si eres médico, si eres arquitecto, si eres comercial, si te dedicas al marketing, tienes un conocimiento
de mucho tiempo de cómo funciona tu sector. Y ese conocimiento es oro porque te permite usar la inteligencia artificial para conseguir resultados que una persona que no es del sector jamás podrá imaginar cómo podría hacerlo. Así que aprovecha esta oportunidad y empieza a tocar la inteligencia artificial, empieza a meterte en estas herramientas Midjourney, Runway ML, ChatGPT, ChatGPT 4, AutoGPT, Eleven Labs, el número es pues infinito. Busca las que mejor encajan con tu sector y ponte en marcha. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, si quieres participar en la reconstrucción del mundo que se va a realizar en los próximos meses y años, y si quieres participar en construir esa constitución, en participar en esa redefinición y en esas reglas, pásate por dig.org, el Instituto de Digitalización Humanista, donde tenemos en marcha muchísimas iniciativas y donde te puedes suscribir para que te sigan llegando este tipo de vídeos y para mantenerte al día y participar con nosotros en la reconstrucción que hay que hacer sí o sí. Haz like, suscríbete para que te avise YouTube de mis siguientes vídeos y marca la campanita. Y por supuesto, compártelo con aquellas personas que sabes que están un poco apoltronadas, que no saben de qué va esta historia y que necesitan ponerse al día. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.